En esta nueva unidad vamos a explicar todo acerca de los filtros. Sabemos que la información que representamos en nuestras visualizaciones se puede simplificar si lo que nos interesa mostrar es únicamente una parte específica. Esto se hace generalmente con filtros. La parte mala es que no todos los filtros actúan igual, así que vais a tener que prestar especial atención. Pero la parte buena es que vamos a explicar todo lo que se considera importante para entender cómo funciona. En Tableau, la forma de filtrar los datos podemos representarla con forma de jerarquía. O en otras palabras, si yo aplico un filtro de los de arriba, tendrá prioridad con respecto a uno de los de abajo. En primer lugar tenemos los filtros de extracto o extract filters. Estos filtros se aplican antes de que los datos se extraigan y almacenen en un extracto de datos. Cuando se crea un extracto de datos en Tableau, puedes especificar qué datos deseas incluir y aplicar filtros en este nivel. Los datos que no cumplan con los filtros se excluyen del extracto. Vamos a trabajar con nuestro querido set de datos de multiventas y aquí en la hoja de trabajo podemos ver que encima de todas nuestras dimensiones tenemos pues efectivamente nuestro multiventas, donde tendremos que clicar con el botón derecho del ratón para que nos aparezca la opción de extraer datos. Una vez aquí queremos seleccionar únicamente aquellos datos que se encuentren dentro de la región sur. Pues entonces aceptamos y en el momento en el que aceptamos, hay que extraer. Y ahora que se ha realizado la extracción, automáticamente Tableau lo que va a hacer es crearnos un archivo de datos totalmente nuevo, pero con las características que nosotros habíamos seleccionado, que es únicamente aquellos datos que estaban con una región sur. Eso en cuanto a los filtros de extracto. Pero para los filtros de fuentes de datos o Data Source Filters, estos filtros se aplican a nivel de la fuente de datos. Puedes configurar los filtros en la pestaña Fuente de datos antes de comenzar a trabajar en una hoja de trabajo. Y además estos filtros se aplican a todas las hojas de trabajo que utilicen esta fuente de datos específica. Por lo tanto, si nosotros volvemos a nuestra fuente de datos, aquí arriba a la derecha tenemos una sección para los filtros. Si de los datos que ya tenemos aquí, que no son un nuevo documento como la extracción de datos, si de estos datos nosotros seleccionamos un filtro, ya todo lo que creemos va a quedar con ese filtro. Pinchamos en añadir y añadimos, por ejemplo, nuevamente que queremos una categoría y únicamente la categoría de muebles. Aceptamos y aceptamos de nuevo. Ahora bien, en la hoja de trabajo, cuando nosotros vayamos a seleccionar categorías que recordemos, tiene 3 categorías este dataset: tecnología, muebles y otras opciones. El caso va a ser que si arrastramos categorías a texto, lo único que nos aparezca va a ser una de ellas, la que previamente hemos filtrado. Si no lo queremos así, lo queremos así. En lugar de texto hubiéramos hecho en columnas, también nos sale directamente. Si nosotros volvemos ahora a fuente de datos, editamos el filtro que habíamos creado y para que veáis que no os engaño, lo eliminamos, aceptamos y volvemos a nuestra hoja, ahora sí nos aparecen todas las categorías. Por otro lado, también tenemos los filtros de contexto de dimensión, que son aquellos filtros que se utilizan para crear un contexto de filtrado dentro de una hoja de trabajo específica. Los datos que cumplen con estos filtros se consideran contexto y se utilizan para realizar cálculos de tabla. Esto va a mejorar la velocidad de las consultas, ya que limita el conjunto de datos en el que se realizan los cálculos. Pero no solo tenemos de dimensión, sino que también tenemos de medida. Los de medida son similares, de hecho se aplican a medidas en lugar de dimensiones y al igual que los filtros de contexto de dimensión, se utilizan para crear un contexto de filtrado que mejora el rendimiento de los cálculos de tabla. Y estaréis diciendo, ¿qué son entonces los filtros de cálculo de tabla? Pues bien, estos últimos filtros se aplican después de que se hayan calculado las tablas en Tableau. Y puedes utilizar cálculos de tablas para crear filtros personalizados basados en los resultados de las visualizaciones. Ya hemos visto en esta lección cómo se utilizan los filtros de extracto y los de fuente de datos, así que en las próximas lecciones voy a terminar de enseñaros con ejemplos cómo podéis utilizar el resto de filtros.